¿Alguna vez no han sentido que la vida es como un juego que ya empezó? Con reglas puestas, estudia esto, trabaja allá, compra aquello, casi como un guión, ¿no? Sí, totalmente. Y un poco esa es la idea de la Matrix que queremos explorar hoy, ¿verdad? Exacto. No tanto la de la película, aunque hay paralelos, sino más bien esa red invisible de sistemas, de creencias, de hábitos, que nos moldean, a veces sin que nos demos cuenta. Claro. Y la propuesta, según entiendo, de las reflexiones que tenemos, no es buscar una salida mágica, ¿no? No, para nada. Es más bien entender esas estructuras, ver cómo operan en el día a día y sobre todo, cómo podemos empezar a tomar conciencia, a tener más control dentro de este mismo mundo. Un despertar práctico, digamos. Me gusta eso de práctico. Entonces, la idea es analizar esta Matrix cotidiana, ver qué significa ese despertar en este contexto y qué herramientas se proponen para pilotar la propia vida de forma más consciente. Justo. Y esa red se manifiesta de formas muy sutiles, ¿eh? Por ejemplo, en el lenguaje que usamos. Ciertas frases hechas que limitan cómo pensamos las cosas. O en la educación, ¿no? Que a veces, como dicen algunas fuentes, parece premiar más la obediencia, el seguir la norma, que el pensamiento original. Exacto. O los medios, que constantemente nos dicen que desear, a que tenerle miedo, fomentando a veces mucho individualismo. Y el diálogo interno. Eso me parece clave. Las fuentes hablan de esas voces de no puedo, esto es así, siempre se hizo de esta forma. Son como barreras que nos ponemos nosotros mismos, aprendidas. Barreras mentales, sí. Incluso la tecnología, que tiene un potencial liberador increíble, ¿no? Acceso a información. Pero también nos pueden cerrar. Claro, los algoritmos, las burbujas que nos muestran más de lo mismo y refuerzan lo que ya creemos. Es un mundo filtrado. Entonces, frente a todo esto, ¿qué es despertar? Si no es irse. Es abrir los ojos aquí. Es empezar a ver al personaje que estamos interpretando en este juego y decir, bueno, ¿cómo quiero jugar yo mis cartas? Empezar a actuar con intención, no en piloto automático. Y a menudo empieza con esa sensación como de que algo nos cierra, ¿no? Una incomodidad con el guión preestablecido. Sí, esa es la chispa. Y de ahí viene el cuestionar. ¿Estas metas son mías? ¿Estos valores realmente resuenan conmigo? Y luego, la acción. Pequeños pasos, dicen las fuentes. No tiene que ser una revolución. Para nada. Puede ser leer algo por pura curiosidad, cambiar una rutina chiquita, animarse a hablar con alguien que piensa distinto. Son actos conscientes. Y manejar el miedo, claro, porque cambiar da miedo. El miedo a lo desconocido, al que dirán. Fundamental. Las fuentes lo ponen bien. El miedo no es señal de error, sino de que te estás moviendo, de que estás saliendo de tu zona de confort. Es parte del proceso. ¿Y cómo se maneja? Hay herramientas concretas. La base, lo primero, es la observación consciente. Parar la pelota y preguntarse, ¿por qué hago esto? ¿Qué busco con esta reacción automática? Simplemente observar, sin juzgar todavía. Reconocer el patrón, como cuando uno siente ansiedad y automáticamente agarra el celular. Exacto. Ver ese patrón es el primer paso para poder hacer algo distinto. Y ahí entra la interrupción del automatismo. Una pausa. Una respiración antes de reaccionar. Y mencionan la PNL, ¿verdad? La programación neurolingüística. Suena un poco técnico, pero la idea es... Es una analogía útil, la de la mente como una computadora. La PNL ofrece técnicas para entender cómo nuestro lenguaje, nuestras creencias, construyen nuestra realidad. Y cómo podemos, digamos, editar ese código mental. Cambiar un tengo que hacer esto por un elijo hacer esto, por ejemplo. Algo tan simple como eso puede cambiar la percepción, ¿sí? Pasar de la obligación a la elección. Y esto se conecta con la neuroplasticidad. O sea, podemos reentrenar al cerebro con práctica. Observar, interrumpir, reescribir y luego consolidar. Se necesita paciencia, ¿no? Mucha paciencia. Y constancia. Rodearse de influencias que apoyen también ayuda. Y ser conscientes de qué información consumimos, poner límites, tener claros los propios valores como una brújula interna. Hablando de influencias, está la figura del agente Smith. Me pareció interesante esa analogía, la resistencia del sistema.
Que la vemos todo el tiempo, ¿no? Gente que defiende el status quo a muerte, a veces por miedo, a veces porque su identidad está muy pegada a esas reglas, y reaccionan mal ante quien cuestiona. Claro. Es importante verlo sin tomarlo personal. Es el sistema defendiéndose. Pero, y esta es una advertencia importante que traen las fuentes, ojo con convertirnos nosotros en un nuevo agente Smith, ¿no? Creer que uno despertó y ahora tiene que despertar a los demás a la fuerza. Totalmente. Ese es un riesgo grande. El despertar es personal. Y además, la mente necesita estructura. Siempre vamos a crear alguna matrix. La clave es que sea una elegida, flexible, que nos libere en lugar de atraparnos. Y no aislarse, no rechazar el mundo ni a la gente. Exacto. Interactuar con compasión. Estar en el mundo pero sin identificarse ciegamente con todos sus dramas. Un pie adentro y un pie afuera, digamos. Evitar esa trampa del ego espiritual, de sentirse superior. Que conecta mucho con las ideas budistas que mencionaban las fuentes, ¿no? Ese camino de presencia, de reconocer el ego sin dejarse dominar, cultivar claridad, compasión. Precisamente. No es escapar, es navegar con más sabiduría, con más presencia. Entonces, en resumen, salir de la Matrix no es una fuga, sino un proceso continuo. Observar, elegir conscientemente, actuar con intención. Todo dentro de las estructuras que existen. Exacto. Es autoconciencia, equilibrio, conexión compasiva. Construir hábitos que refuercen esa libertad interior. La libertad se construye día a día, en lo pequeño. Y con eso, quizás una reflexión final. Si esta práctica diaria de observar nuestra propia Matrix y elegir cómo navegarla, ¿no podría ser una forma muy concreta, muy terrenal, de caminar hacia esa mayor autenticidad y libertad de la que hablan tradiciones como el budismo? ¿Superar el ego? ¿Vivir más presentes? Quizás la pregunta es, ¿qué pequeña elección consciente se puede hacer hoy para empezar a reescribir una línea de ese guión personal?